¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la última fecha del Grupo B que definió los clasificados para los cuartos de final de la Copa América con dos partidos que se jugaron al mismo tiempo: Perú-Venezuela y Brasil contra Ecuador. Vamos con el primer partido, el de Venezuela contra Perú. Bueno, en este partido el que más se jugaba era claramente Venezuela, porque estaba en la última posición compartida junto con Ecuador, que jugaba un partido a priori muy complicado contra Brasil. Entonces jugó con un oído en ese partido, pero además, como ustedes saben, Venezuela arrastra el problema de los positivos de COVID, por lo que tuvo que jugar todo el torneo con un equipo B, al que se fueron sumando muy poquitos jugadores del equipo titular, especialmente el arquero Fariñez, que ya venía haciéndolo, y en este caso sobre el final del partido contra Perú entró Soteldo. El gran tema de Venezuela es que me parece que su entrenador, que levantó mucho las acciones en esta Copa América, me refiero al portugués José Peseiro, equivocó un poco el planteo. ¿Por qué digo esto? No tanto por lo general, pero sí por algunos detalles. Por ejemplo, si bien adelantó las líneas, en todo el torneo Venezuela jugó con un esquema entendible por esta razón que les comenté, un 5-4-1 con un solo delantero arriba. En este caso, el delantero, en lugar de ser Aristigueta, fue Córdoba, un corpulento delantero con bastante habilidad para su estatura, pero muy solo, acompañado sí por algunos volantes que se iban proyectando, pero en realidad, como les decía, cambió el 5-4-1 esta vez por razones de necesidad por un 3-5-1, es decir, adelantó los dos laterales a la mitad de la cancha para jugar así, con la idea de tener un poco más la pelota, quitársela a Perú, que tiene un esquema completamente distinto. Perú tiene un esquema clásico con Gareca, siempre es el mismo, y fue creciendo en el torneo. Atención con Perú, porque fue bastante engañoso. ¿Por qué digo esto? Perú empezó quedando libre, o sea, 0 puntos a la primera fecha, después juega contra Brasil y pierde 4-0, y en general la idea ¿cuál es? Perú está muy mal, Perú tiene 0 puntos en 2 partidos, va a quedar eliminado pronto, pero en realidad había jugado contra Brasil y había quedado libre. Tenía que jugar los 3 partidos que le quedaban contra 3 rivales bastante más parejos. Bueno, terminó pasando que le ganó a Colombia, sacó un empate con Ecuador en un partido que casi pierde, y entonces llegó más descansado, con más chances, al último partido frente a Venezuela. Esa tranquilidad que tenía Perú se notó durante el partido, un equipo más suelto que, como les decía, Gareca viene repitiendo un esquema de 4-2-3-1, que le viene sirviendo con la Padula arriba, pero hay que tener en cuenta que no tiene ni a Farfán, ni a Pablo Guerrero, ni a Zambrano y otros jugadores más, y entonces Gareca, creo que así todo, consiguió un esquema madre que permita respaldar las actuaciones del equipo. Con esta soltura de Perú y con una Venezuela necesitada, lo que terminó pasando es que Venezuela pudo haber convertido algunos goles con algunas jugadas. Por ejemplo, Córdoba se pierde increíblemente un gol de palomita cuando ya el arquero Gallés estaba vencido, y no sé cómo hizo, sinceramente, Córdoba para cabecear y tirarla afuera. Con el arco libre, le tiró afuera completamente. Yo creo que eso tal vez tiró un poco abajo el ánimo de los jugadores venezolanos, que siguieron intentándolo, pero en realidad era bastante difícil con un Perú ya crecido, con un Tapia que está mucho más suelto, con un Carrillo que jugó un muy buen partido, y por eso digo, atención con Perú, porque desde los cuartos de final en adelante puede complicar a más de uno, especialmente porque el haber terminado segundo va a evitar, por ejemplo, a Argentina y probablemente al segundo, que puede ser Paraguay o Uruguay del grupo A. Pero bueno, lo que decía, termina ganando Perú 1-0 con un gol de Carrillo, ya después a Venezuela le costó mucho. Me imagino también el tema de la ansiedad y saber que increíblemente en el otro partido Ecuador no estaba perdiendo con Brasil, y termina eliminada del torneo, pero creo que deja una bastante aceptable imagen con un equipo que no es el A, que es el B, y que tiene bastante proyección, teniendo en cuenta que tiene prácticamente 3 planteles Venezuela. Tiene el plantel principal, tiene el plantel que jugó en la Copa América, y tiene el ascendente plantel del Sub-20 que, como veníamos diciendo, en el año 2017 llegó a la final del Mundial Sub-20. Así que me parece que es bastante aceptable el futuro que tiene, más allá de que, bueno, la lógica se dio en este torneo y quedó eliminada en primera ronda. Vamos entonces al segundo partido jugado en Goiânia entre Brasil y Ecuador. Bueno, acá la mayoría descontábamos, porque me incluyo, un triunfo de Brasil contra Ecuador, inclusive si Tite, el técnico de Brasil, ponía el equipo B. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. Un muy buen partido de Ecuador, y como dije antes de Perú, ahora lo digo de Ecuador. Atención con Ecuador, porque viene redondeando algunos buenos partidos. El partido con Brasil fue realmente muy serio, lo jugó como si fuera la final de un mundial, porque
Ecuador podía quedar eliminado. Ecuador también jugó con un oído en lo que pasaba en el partido entre Venezuela y Perú. Era lógico, porque llegaba con los mismos puntos de Venezuela. Entonces, bueno, tenía que saber qué pasaba en el otro partido, pero jugó muy concentrado ante un Brasil que, si bien hizo 10 cambios, Tite, respecto del partido anterior frente a Colombia, hay que tener en cuenta que en Brasil es difícil hablar de suplentes. Son tan buenos los jugadores que tiene y juegan en los principales clubes de Europa, que hablar de Militao del Real Madrid como suplente, hablar de Alisson Becker, el arquero de Liverpool, como suplente, me parece que es inconducente, me parece que no es posible hablar así. Brasil tiene simplemente dos planteles, está utilizando uno como lo que se puede llamar equipo titular y el otro es un equipo alternativo que podría ser titular en cualquier lado. Entonces, bueno, Brasil salió así a la cancha pensando en los cuartos de final, que es lógico, es decir, el otro equipo para los cuartos de final no estuvo Neymar, no estuvieron jugadores de mucho peso, pero de cualquier manera mantuvo el sistema de juego, solo que enfrente tuvo un equipo que jugó un partido muy en serio. Lo jugó con todo, con una gran concentración, sabiendo que de ese partido dependía su clasificación. Y bueno, un esquema muy bien plantado por el lado de Ecuador, con la vuelta de Ener Valencia, con un Moisés Caicedo que prometía mucho, que de hecho, ni bien empezó el partido, sacó un tiro casi de media cancha, que apenas la pudo sacar Alisson al córner, realmente una gran jugada. Para empezar, lo que pasó es que lamentablemente para Ecuador hubo un cambio de planes, porque Moisés Caicedo se lesiona a los 16 minutos del primer tiempo. Ahí tuvo que entrar Mena, y parecía que, bueno, el equipo se tenía que reacomodar a ese cambio, ¿no? Pero bueno, muy bien igual por los laterales, muy bien Ayrton Preciado por su lado, muy bien los delanteros, realmente muy bien. Un equipo muy concentrado, muy metido, los cuatro volantes muy bien, Méndez muy bien, por ejemplo, muy buen equipo. En este caso contra Brasil, mucho más aceitado de lo que se vio al principio del torneo. Y así todo, Brasil se pone en ventaja en el marcador en una jugada de pelota parada, un centro perfectamente pateado por Everton del Cebolinha, que fue elegido el mejor jugador de la Copa América de 2019, centro desde la derecha y cabezazo perfecto de Militao, el jugador del Real Madrid, que coloca la pelota prácticamente imposible de atajar, la coloca muy bien hacia el otro lado, y con esto Brasil se ponía 1-0. Y después del gol uno lo que pensaba es, bueno, ahora viene lo mejor para Brasil, viene el show de alguna manera, un equipo liberado, un equipo que ya sabe que está en los cuartos de final, que tenía todos los puntos ganados del grupo, ante otro equipo desesperado, que no le servía ese resultado, que tenía que ir a buscar, pero dejaba muchos huecos atrás. Probablemente ahí podía venir una goleada. No fue así, no fue así. Ecuador siguió jugando un partido muy serio, y entonces no fue de extrañar que llegara el empate de Mena. Y no solo llegó el empate de Mena, Ecuador siguió presionando arriba, Ecuador siguió sin dejar jugar a Brasil. Sorprendente porque nadie había conseguido esto. El único que tal vez hizo un trabajo parecido al de Ecuador fue Colombia en el partido pasado de la fase de grupos, aquel partido del escándalo que ustedes se acuerdan, que prácticamente por 75 minutos maniató a Brasil. Ecuador acá hizo algo parecido, yo creo que inclusive con una mayor concentración todavía, porque contra Colombia fue un partido más de ida y vuelta. Acá fue un partido en el que Ecuador no lo dejó llegar a Brasil prácticamente nunca. En los últimos minutos, inclusive, Ecuador tuvo alguna posibilidad más, así que hubo un tiro, por ejemplo, Ayrton Preciado también, que sacó Alisson Becker, que pudo haber sido otro gol para Ecuador. Me parece que si bien el empate estuvo bien, creo que Ecuador deja una muy buena imagen y atención, porque por ejemplo Ecuador queda ahora como último equipo del grupo y probablemente tenga que jugar contra el líder del grupo A, que probablemente sea Argentina. Y atención porque Ecuador en el partido de clasificación para el Mundial de Qatar en la Bombonera, con un técnico que conoció prácticamente en el avión a los jugadores, casi le empata al partido. Argentina terminó ganando por un gol de un penal de Messi. Esa fue la diferencia con un equipo que todavía estaba empezando. O sea que un equipo que ahora ya lleva meses de trabajo con Alfaro, ser el último de grupo y jugar contra Argentina o con quien le toque puede ser muy complicado. Espero que les haya gustado este video. Por favor les pido que los compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse.